Bueno, pues les vamos a presentar pues las semblanzas de los que nos acompañan el día de hoy. Agradecer a nombre de todo el equipo, agradecer a nombre de Marita Bromemeyer y de Jazmín Frats, pues que nos acompañen, ¿no?, a este evento de financiamiento para una recuperación verde e incluyente. Y para nosotros era muy importante en estos días de financiamiento, pues hablar de un tema que está pues actual, ¿no?, que está en boca del sector financiero, de las instituciones de gobierno, de los bancos y de otros administradores de activos, ¿no?, financieros. Pues hoy nos acompaña Marius Calvet. Muchas gracias por estar aquí, Marius. Marius es licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales con maestría en Derechos Humanos y Asuntos Latinoamericanos. Después de un periodo en la vida académica como directora de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, colaboró en organizaciones de sociedad civil en temas de derechos humanos y derechos de la mujer. Hace una década trabaja en sustentabilidad corporativa para el sector privado y en años recientes se ha especializado en el sector financiero, fungiendo como directora de sustentabilidad e inversión responsable en el Grupo Financiero Banorte. Participó en el grupo fundador de los principios de la banca responsable de las Naciones Unidas, representando a Banorte, y es parte del Comité de América Latina de los principios de inversión responsable. Muchas gracias por estar aquí, Marius. Ahora Muchas gracias, Gaby. Les presento a Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos Jiménez es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, con maestría en Economía Política de la Universidad de Essex, Inglaterra, y becario Fulbright de la maestría en Administración. Cuenta con un posgrado de Alta Dirección en Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas del IPADE y con estudios en Economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y de Banca y de Crédito en la División de Estudios de Posgrado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde el 2005 ocupa el cargo de director general de la Asociación de Bancos de México, es miembro fundador del Comité Consultivo de Finanzas Verdes, organismo representativo mexicano que promueve el financiamiento de proyectos y activos de inversión que generen impactos ambientales y sociales positivos, y el comité está integrado por las asociaciones más relevantes del sector financiero y la Bolsa Mexicana de Valores. Es miembro activo también de la Comisión del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, Céspedes. Bienvenido, Juan Carlos. Y finalmente tenemos a Santiago Lorenzo. Él es coordinador de finanzas sustentables en la Red de Acción Climática, con más de 1,300 ONGs miembros alrededor del mundo. Previamente, desde diciembre del 2012, fue experto principal en clima y finanzas de la Práctica Global de Clima y Energía de la WWF. También actuó como líder del contenido y estrategia para la campaña mundial WWF Seize Your Power. Y en 2013 a 2015, de 2013 a 2015, es miembro del Grupo Asesor de Instrumentos Fiscales de la Plataforma de Conocimiento para el Crecimiento Verde desde 2014 y anteriormente fungió durante 4 años y medio como director general adjunto de Acuerdos Ambientales Multilaterales en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pues bienvenido. A mí un gusto acompañar esta mesa y poder moderar sobre un tema tan importante, y la dinámica es que yo les voy a hacer una serie de preguntas que está dividido en 3 segmentos. Les voy a ceder la palabra de manera diferenciada y al final cerramos con una pregunta general. Y la pregunta para iniciar sería o estaría dirigida a Santiago Lorenzo. ¿Por qué consideras que es importante contar con una taxonomía de financiamiento verde, climática o más allá de lo climático desde un enfoque sostenible para México? Yo estaré midiéndoles el tiempo y les haré avisos en dado caso que nos pasemos del tiempo determinado para cada respuesta. Te cedo la palabra, Santiago. Sí, muchas gracias, Gaby. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación y mis saludos, Juan Carlos y Marius. Qué gusto compartir esto.
Pues justo en la pregunta viene un poco la respuesta. Hablas de por qué es importante tener una taxonomía de finanzas verdes, climáticas, sustentables o no, o finanzas puras. Es decir, cada término conlleva diferentes dimensiones. Entonces, saber qué, qué significa de lo que estás hablando es fundamental, es parte de la comunicación, del lenguaje, entender qué significado tiene cada definición y de eso consta la taxonomía. Es de especial relevancia porque lo necesitamos para todo en la vida, pero es de especial relevancia cuando estamos hablando de algo como son las finanzas verdes, porque si algo requiere, y lo sabemos, un inversor, es certidumbre. O sea, la mejor forma de dar confianza a la inversión es dar certidumbre. Y si tienes, como está sucediendo ahora, un creciente interés por invertir en activos verdes por parte de distintos fondos de inversores institucionales en diversas partes del mundo, tú lo que les tienes que dar es la certidumbre de que lo que están haciendo es verdaderamente verde. Y de eso consta la taxonomía. Es decir, la certidumbre que te da saber que lo que etiquetas como verde es verde es importante. ¿Y eso cómo se da? Pues se da a través de la ciencia. Cuando defines algo como verde, tienes que respaldarlo con criterios que están basados en ciencia, que te dicen efectivamente esto es verde por estas características. Y de eso se trata una taxonomía, de respaldar una definición a través de lo que se sabe del problema ambiental y de las soluciones que están aportando estas inversiones. Eso te da una taxonomía. Después, lo que también se busca es una armonización, es decir, estos criterios básicos con evidencia científica detrás tienen que ser de alguna manera compartidos en las diferentes geografías, porque si hay un sector económico que está globalizado verdaderamente es el financiero. Entonces, tú no puedes dar una definición de verde para un segmento de inversores mexicanos que sea muy, muy radicalmente diferente a uno de inversores en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque vas a atraer inversiones de todos lados. Entonces, esta taxonomía tiene que estar armonizada. Entonces, la taxonomía es importante, es dar una certidumbre, sabiendo que puede haber una flexibilidad de acuerdo a particularidades del país, etcétera, pero es como todo en el lenguaje, es dar un sentido común para que todos entiendan más o menos lo mismo, pero con un cuerpo de conocimiento y un cuerpo de mecanismos detrás que apoya esa etiqueta. Yo lo dejaría ahí para ir ganar tiempo. Muchas gracias, Santiago. Interesante respuesta, ¿no? El término de dar certidumbre basado pues en lo que la ciencia nos dice y de ahí establecer criterios y parámetros, ¿no? Que nos permitan definir hacia qué activos o no entran dentro de esta clasificación. Y eso me lleva también a hacer una pregunta bien importante para Marius, porque pues Banorte ha jugado un rol muy importante, ¿no? En el desarrollo, diseño de este tipo de actividades, de estas clasificaciones, ¿no? Y por eso para nosotros es bien interesante saber y conocer lo que ha hecho Banorte, ¿no? Marius, ¿cuál ha sido la experiencia de Banorte en el diseño e implementación de una taxonomía propia para clasificar activos verdes? Y en un contexto nacional, ¿qué podría aportar Banorte a la construcción de esta taxonomía a nivel? Mil gracias, Gaby. Gracias por invitarme y qué gusto y honor ver y compartir el panel contigo, Santiago, y con Juan Carlos, los actores de lo más importante como la ABM y como nuestro asesor para la construcción de la taxonomía por parte de los bancos. Bueno, para nosotros la construcción de una taxonomía de trabajo interno es parte del camino y del proceso en el cual hemos ido avanzando en lo que nosotros llamamos toda la estrategia de finanzas sustentables. Esto nace con la creación desde 2012 de un sistema de riesgo socioambiental en las carteras de crédito, que comenzamos con banca corporativa y empresarial. Integramos
todas las evaluaciones de los potenciales impactos de los proyectos que financiamos de cierto monto hacia arriba, utilizando marcos como los principios de Ecuador, normas de desempeño de el IFC, la Corporación Financiera Internacional, ciertas listas de exclusión, y empezamos a integrarlo enteramente a los mecanismos de toma de decisiones de financiamiento y hacer involucramiento con los clientes para hacer due diligence, para recomendar mejores prácticas. Entonces, este primer paso de integración de riesgos socioambientales y reputacionales en las decisiones de financiamiento tenía que ir más allá, y lo siguiente era poder también medir qué partes de todas estas carteras podemos, como bien decía Lorenzo, considerar que son verdes o sustentables en un concepto mucho más amplio con temas también de impacto social, etcétera. Entonces, el segundo paso era construir una taxonomía que, pues, lo importante fue siempre estar alineados con las taxonomías ya existentes y los códigos de actividad sectorial que ya tenía la banca, ya tenía nuestro negocio en las distintas bancas. Ya existían 1,147 códigos de actividad sectorial de todo tipo para categorizar los financiamientos que otorgamos, pero no existía uno que le llamáramos sustentable. De ahí nace este trabajo por encontrar cuáles son, haciendo una visión muy detallada a cada uno de los sectores que financiamos, empezamos a definir por sector cuáles son las partes que podemos etiquetar como verdes o como sostenibles en general, y sacamos de esos 1,147 códigos de actividad sectorial del banco, sacamos 91 códigos de actividad sectorial sustentable, le llamamos CAS sustentable. ¿Qué nos permite hacer eso? ¿Por qué ha sido importante? Porque nos permite identificar las actividades de nuestros clientes que son sustentables, cuantificarlas, ¿no? Poder medirlas, como dice Santiago, claro que con base en la ciencia, ¿no? Y nos permite también poder ver el otro lado de la parte de identificación de riesgos, que es el de la cuantificación de la contribución positiva hacia ciertos marcos que pueden ser los objetivos de desarrollo sostenible o las metas de cambio climático del Acuerdo de París. Entonces, con esta posibilidad de cuantificar lo que es la cartera sustentable de nuestras bancas, podemos pasar entonces a ponernos metas de contribución a ciertos objetivos, ponernos metas de incrementar este financiamiento, en fin, todo lo que un banco, una institución financiera ambiciosa y comprometida con el desarrollo sostenible tiene que estar haciendo. Y ahí vamos en el camino, nos falta mucho y siempre nos va a faltar mucho. Esto es un camino en el que nunca aterrizas y ya llegaste, y siempre va a venir algo más y más, y siempre vamos a tener que mejorar año con año, pero eso es lo que ha aportado para nosotros, y que creemos que en la construcción de una taxonomía de los bancos y una taxonomía nacional, quizás nuestro camino de análisis sectorial, de identificación de actividades por sector que nosotros hemos realizado, pues podemos compartir nuestra experiencia, y también, por ejemplo, en el caso de los bancos, compartir nuestra experiencia de gestión interna con las áreas de negocio, ¿no? Porque esto requiere horas enteras de capacitación, de sensibilización, de actualización en temas regulatorios a ejecutivos de banca de riesgos que no habían estado expuestos a integrar ese tipo de criterios en sus decisiones de financiamiento y a conocer de estos temas, ¿no? Entonces, no es un logro de una persona, de un área. Por supuesto que hay un empuje grande del área de riesgo socioambiental de Banorte, pero hay cientos de ejecutivos comprometidos en hacer todo eso. Y esa es un poquito la experiencia de Banorte en nuestra construcción de taxonomía. Hay mucho todavía camino por delante. Muchas gracias, Marius, y qué interesante la experiencia que nos cuenta Banorte, que efectivamente pues ha sido también una parte estructural para el diseño, ¿no?, de esta taxonomía a nivel del sector de banca. Y que efectivamente tú mencionas un tema que en el proceso en el que hemos estado todos, como Juan Carlos, Santiago y otros bancos, y principalmente Banorte, que nos acompañas hoy, es todo este desarrollo de capacidades en algo que se
que como tú lo dices, se viene construyendo, se está construyendo y todavía hay muchos retos por delante. Y creo que ahí juega un papel fundamental la Asociación de Bancos de México en la construcción, en el apoyo del desarrollo de estas capacidades y de la homologación pues de una visión o de una estrategia clara. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a Juan Carlos, ¿por qué la ABM está trabajando en una propuesta de taxonomía de financiamiento verde? ¿Cuáles serían como los principales elementos en los que la asociación está jugando un rol importante dentro del sector de la banca? Gracias, Gaby. Qué gusto saludarte, también a Marius y a Santiago, a todos cómplices de estos temas que nos gustan. Pues sí, mira, nosotros consideramos que elaborar esta taxonomía en colaboración con la GIZ era muy relevante porque tenemos como antecedente el trabajo que la ABM venía haciendo en la creación del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, que estaba muy enfocado a el tema de bonos verdes, ¿no? Y en la discusión de qué pedirle a las autoridades o qué proponerle a las autoridades o qué proponerle al mercado, qué información darle, pues vimos que ahí había un camino muy adelantado en un lenguaje común que permitía tener un estándar de qué es un bono verde, ¿no? Qué características debería tener para ser clasificado así. Pero bueno, pues la banca, además de participar en la asesoría para emitir bonos, pues también da crédito. Y decíamos, bueno, pues entonces nos falta también un lenguaje común que nos permita clasificar la actividad que realiza la banca en financiamiento verde. Y decíamos, bueno, pero ¿qué crédito es verde? ¿Qué actividad vamos a considerar como verde? Eh, y entonces pues dijimos, hay que aprovechar lo que ya existe en el mundo. Afortunadamente también en el tema de bonos existían los principios de bonos verdes y bueno, México emitió los propios a través de este Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y ahora lo estamos haciendo en el sector bancario con esta taxonomía que yo creo que, como ya se decía, no solamente te permite decir ya tengo clasificadas las actividades, pero esto te permite darte una idea hacia dónde estás canalizando los recursos, si están fluyendo en suficiencia hacia esos sectores claves que quieres apoyar, poder crear una conciencia de qué tanto estás apoyando o no, qué tanto se está demandando el crédito ahí o no. Es información, generar información confiable, como aquí se ha mencionado varias veces, la palabra clave aquí es confianza, certidumbre, de que los recursos que se están canalizando efectivamente pueden ser medidos con técnicas científicas, con estándares, a actividades que ayuden a reducir las emisiones de carbono. Esto también puede darle confianza a los organismos internacionales de apoyo, que sepan cómo está usando los recursos, cómo se está apoyando, cómo está avanzando en México en esta materia. Como se decía, los recursos fluyen en el mercado financiero de una forma global y en esa medida, pues para los inversionistas también es importante saber que la información que divulgan los bancos en sus reportes, pues es comparable a nivel internacional, están apegados a criterios científicos y pues una cosa muy importante es pues en el diálogo con las autoridades. Cuando vas a solicitar que haya algún apoyo regulatorio o a comprometerte a alguna meta, pues tienes que tener un criterio de medición. Y para poder diseñar políticas públicas, pues hay que tener precisamente también este diálogo en el mismo idioma y que nos permita a largo plazo a ambos ir midiendo qué tanto estamos avanzando en el cumplimiento de las metas nacionales de mitigación, ¿no? Es así como nosotros nos sumamos a esta iniciativa a través del Comité de Sustentabilidad, que tuvo el acierto de trabajar conjuntamente, intercambiar información para poder construir esta taxonomía que pues será una aportación importante del gremio a esta discusión que viene más adelante con el gobierno en el Comité de Finanzas Sustentables dentro del Consejo de Estabilidad Financiera recientemente se creó.
Estamos muy contentos de participar con ustedes y pues poner nuestro granito de arena para avanzar en esta dirección. Muchas gracias, Juan Carlos. Y lo mencionabas bien, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido pues esa aportación de la ABM y de las experiencias, ¿no? Que han obtenido con todos estos ejercicios que se han hecho durante ya un año y que se siguen pues mejorando y perfeccionando. Y también tú mencionabas esto de la importancia de la certidumbre a los inversionistas y hacia dónde se está moviendo, ¿no? Las iniciativas, las dinámicas, las recomendaciones de los organismos internacionales como el TCFD y como los principios de banca responsable, que al final hablan de tres elementos muy importantes que se relacionan y en la sesión pasada lo mencionaba Claudia Octaviano y Gloria, ¿no? Que el desarrollo de criterios y de taxonomías de financiamiento verde o sostenible están íntimamente vinculados con temas de la información, de la generación de la información, de la medición, ¿no? De el impacto que tienen esas acciones y esas inversiones en activos verdes y al final un monitoreo de, que sirve para mejorar y para generar nuevas áreas de negocio, ¿no? Y eso pues también nos lleva a, pues como a pensar, ¿no? Hacia un mediano plazo de que nos puedas platicar también, Juan Carlos, ¿cuáles serían, ¿no? Como esos siguientes pasos para esta taxonomía. ¿Van a ser algún piloto? ¿Van a cuantificar hacia otros sectores? ¿Ampliarán un poco más el panorama en términos de los sectores que se están analizando? Muchas gracias. No te escuchamos, tu micrófono, Juan Carlos. Perdón, esta es la frase más comentada en el año. Tu micrófono está apagado. Muchas gracias. Sí, decía, en este trabajo de la taxonomía, pues mira, lo primero que vamos a hacer, y es una de las aportaciones que está haciendo la ABM al desarrollo de la taxonomía nacional, pues es de revisar, perdóname, la taxonomía que ya existe en China, el que desarrolló la Comunidad Europea y la Unión Europea. También estamos revisando y siguiendo como guía la Climate Bonds Initiative, que es un buen referente, y pues cómo enmarcamos todo este trabajo que ya se han dado en el marco legal mexicano, porque pues hay que reconocer que, como decimos siempre, hay que tropicalizar todas estas mejores prácticas para que sean aplicables a nuestra realidad nacional. Entonces ahí tenemos que identificar las actividades económicas que más contribuyen a la transición hacia una economía baja en carbón. Esto tiene que ser también con base en una evaluación técnica que nos permita, insisto, ya se ha mencionado aquí, definir qué es verde y qué no es verde o qué no es tan verde, ¿no? ¿Qué actividades cumplen con esas métricas? Que estén basados en una mitigación del cambio climático, del cuidado de la biodiversidad, en fin, otras salvaguardas sociales, como también ya se mencionó, y de este primer ejercicio piloto, en el que participaron 8 bancos, inicialmente se identificaron actividades para el financiamiento que se dio en 2018 a estos sectores, que básicamente fue energía renovable, transporte, agricultura, agua, gestión de residuos y creo que básicamente esos. Y pues el resultado fue que se financiaron 53 mil millones de pesos solo en 2018 bajo esos criterios. Sin embargo, después hicimos otro ejercicio para identificar otras áreas que eran pues, bastante obvias que contribuían a la reducción del cambio climático y nos enfocamos básicamente al financiamiento de energía renovable. Con ese criterio únicamente encontramos que la inversión de capital es de 346 mil millones de pesos. Aquí se incorporó todo lo que es crédito, fondos de inversión, participaciones a capital, en fin,
todo lo que ya se había hecho desde la banca para el financiamiento de este sector. Y lo que sigue, bueno, pues va a ser seguir usando los códigos del CIAN para ir ampliando las actividades que son parte de esta evaluación. Y un tema que también tenemos que cuidar en esta taxonomía es incorporar un mecanismo de gobernanza para esta taxonomía vigente, pues porque estamos en un entorno muy cambiante, tanto de avance científico, de mayor información, de nuevos actores, pues de temas de política. Ya hemos visto algunas controversias ahí en función de la política pública que el actual gobierno ha impulsado. Y bueno, pues aquí necesitamos tener un mecanismo de gobierno confiable. Estamos usando, y quiero destacar mucho que esta palabra ha salido varias veces, confianza, certidumbre, porque pues para poder convencer a los inversionistas, y no quiero decir solamente a quienes actúan como personas físicas o los grandes fondos de inversión, también a los propios bancos y a los propios empresarios que quieren innovar en proyectos verdes, para poderlos convencer de que dirijan sus recursos hacia allá, pues les tenemos que dar confianza y certidumbre. Y esto es una aportación importantísima de la taxonomía. Insisto mucho en esto, que haya una gobernanza, que haya elementos técnicos, científicos, que podamos llevar a la mesa con las autoridades, que pues sean eso, muy objetivos, que no haya política en medio, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Me gustaría esto también con la respuesta de Santiago, tú lo mencionaste, cómo se basa pues en las metodologías o en los procesos internacionales del desarrollo de taxonomías, pero también en taxonomías que se han generado en México, como en el caso de Banorte o Citibanamex. Y en este caso, Santiago, me gustaría preguntarte, ¿por qué crees relevante o importante que la taxonomía nacional se base en la de la Unión Europea? Y si nos puedes mencionar 3 elementos clave que se debe de tomar en el diseño y la implementación de esta taxonomía como un referente a la nacional o aplicada a la nacional. Sí, gracias, gracias Gaby. Pues siguiendo lo expuesto por Juan Carlos, que es totalmente parte de, bueno, una iniciativa que viene de mucho más atrás. O sea, la Asociación de Bancos de México empezó su interés en generar una taxonomía hace más de 4 años, que de haber fructificado esos esfuerzos, la verdad es que la ABM es pionera. Y bueno, para mí fue delicioso trabajar con este grupo del Comité de Sustentabilidad, porque es gente que como Marius, que ya llevan tiempo haciéndolo en sus bancos. No todos, hay unos que están más atrasados por falta de capacidades. En eso sí, la Asociación de Bancos tiene que insistir en que los bancos inviertan más en esto. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Claudia Octaviano, las finanzas verdes es algo que tienes los riesgos y las oportunidades. Tienes factores de riesgo que ponen en riesgo el negocio y oportunidades, porque hay oportunidades de negocio, y este tipo de esfuerzos lo que hacen es realzar esas posibilidades. Entonces, bien a tu pregunta más concretamente, la Unión Europea, posteriormente a la iniciativa de la ABM, pero con todo el músculo de la Unión Europea, desarrolló en poco más de un año una taxonomía que se basó mucho en consultas con la China. La China es la pionera, digamos, pero la mejoró en una serie de cosas. Es menos política, es más científica, es un proceso mucho más transparente. La información de la taxonomía europea está ahí. Y entonces solo eso ya le da más fuerza, más interés. Sin embargo, también resulta que los chinos han ajustado la suya a la luz de la europea. Entonces, por diferentes razones, la europea se ha convertido en la referencia. Y en ese sentido, lo tomamos porque tiene mucho más apego a la ciencia, que es importante para evitar greenwashing. Está dominando la conversación internacional, y por su transparencia es mucho más fácil de tomar como referencia. Eso ya la hace el referente. ¿Cómo la taxonomía mexicana se puede desarrollar a partir de ello?
Bueno, pues México no es Europa. Hay países europeos que podrían ser similares en alguna cosa, pero no es lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que adaptar? El, la taxonomía se aplica al financiamiento de actividades económicas. La economía mexicana es distinta. Es un país emergente y como tal tiene sectores muy dinámicos que compiten globalmente, pero tiene sectores muy atrasados. Entonces, eso ya las hace diferente. El reto de una taxonomía es diferente porque sí debemos premiar a las empresas que pueden apostar por soluciones de largo alcance en sustentabilidad verde, sustentabilidad ambiental, pero también tenemos que apostar por aquellas industrias que están muy atrás, pero que hacen un esfuerzo más allá de la rentabilidad, de invertir en conseguir una mejor posición de mercado, en conseguir más réditos, sino que invierten más allá y por una cuestión de desempeño ambiental, aunque no alcancen unas cotas de desempeño ambiental que podrían significar como verdes como uno quisiera, pero sí hay un esfuerzo tangible. Entonces, eso se tiene que considerar en una taxonomía mexicana. Eso consideramos nosotros que sería conveniente considerar. Segundo tema, el medio ambiente. Los problemas ambientales europeos son diferentes a los mexicanos. Por ejemplo, la taxonomía europea está centrada en la mitigación de gases de efecto invernadero, atendiendo el cambio climático. México también debe atender eso, no solo por la contribución de México al problema del cambio climático, sino porque además, atendiendo las emisiones, estás atendiendo salud a nivel local, porque las emisiones también tienen problemas, hay un problema de salud por calidad del aire en distintas partes del país y también se atiende eso, y además por competitividad. La verdad es que si tú cortas las emisiones, tus productos pueden entrar en mercados más específicos, más elitistas, puede ser, ciertos nichos de mercado. Y eso va crecientemente, está sucediendo. La Unión Europea ya está pensando un mecanismo de compensación de emisiones a través de cargos en la frontera. Ya ha hecho consultas, con México ya hizo consultas, etc. Pero aparte México tiene otros problemas, no solo cambio climático. En México, desde antes de que surgiera el cambio climático, tenemos problemas de agua en ciertas zonas del país, grave estrés hídrico, y también un país que es de los que cuentan con mayor biodiversidad en el mundo, con una riqueza enorme de biodiversidad. Tenemos problemas de pérdida de biodiversidad que debemos cuidar. Entonces, esos dos criterios también pensamos que debe incorporar la taxonomía. Y aparte, bueno, otro criterio que tenemos que tener es, y que eso es justo lo que decía Marius, que ellos estaban haciendo, tienen ellos identificados ciertos sectores donde sus clientes ya hacen esfuerzos en financiamiento verde. No todos, si tú analizas los problemas ambientales, sea emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, cambio en uso del suelo que hace pérdida de la biodiversidad, o intensidad en el uso del agua, en realidad son pocos sectores los que tienen la mayor parte de impactos en esos problemas. Entonces, si te enfocas en esos sectores para enverdecer, te enfocas en un grupo limitado de actividades económicas, tienes taxonomía en esos grupos, ya estás atendiendo la mayor parte de los problemas críticos ambientales. No sé si sigo porque ya me pasé, ¿no? De tiempo. Vamos. Listo, muchas gracias, porque de hecho lo que acabas de decir nos liga con la pregunta que tengo para Marius relacionada con, pues, con todo lo que se está haciendo en Banorte y pues al mediano plazo, ¿no? ¿Cómo Banorte ve la transformación del portafolio? Lleva muchos años haciéndolo, es de los bancos más innovadores en ese sentido, pero si existirá algún dato en específico, porcentaje que defina las inversiones verdes o sustentables dentro del portafolio del banco y cuáles son, ¿no? Estas áreas o estos sectores que están siendo un poco más visionarios en el sentido de entender la lógica que implica el hacer una transformación en las inversiones. Te cedo la palabra, Marius. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues sí, es una muy buena pregunta y a esa pregunta te respondo que
Pues sí, por supuesto. Un grupo financiero que tiene, por un lado, un banco y que tiene también portafolios de inversión tan grandes como la Afore, más grande de México, y la operadora de fondos de Banorte, pues tiene que haber un tema de ambición y tiene que haber un tema de establecimiento de metas y de transformación de los portafolios, porque ahí es a donde tenemos que ir. Y todo se construye con ciertos pasos, como te contaba, de ir creando el sistema de integración de riesgos. En la parte también de inversión, integrar criterios ASG en las decisiones de inversión de los portafolios de la Afore y de la operadora de fondos, empezar a medir, empezar a tener esta taxonomía justo que platicábamos y establecer metas. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que el establecimiento de metas es algo que está integrado en la definición de lo que es un banco responsable. Nosotros fuimos fundadores de los principios de la banca responsable con 28 bancos más y las Naciones Unidas, hoy ya con 190 bancos del mundo firmantes. Es una iniciativa que ya tiene toda la fuerza y tiene un porcentaje enorme del sector bancario global. Y lo que establecen y lo más importante de los principios de la banca responsable es que los signatarios tienen que tener, después de un periodo que se les da para construirlo, desde que firman en adelante, tienen que establecer metas en sus portafolios, en sus carteras. Entonces, siempre tiene que tener un signatario los principios de la banca responsable, por lo menos 2 metas que estén vigentes. Si ya llegó el momento y el año de que se cumple una meta o no se cumplió, pero llega el periodo de tiempo, tiene que existir otras, entonces sabemos que es algo que tenemos que hacer. La forma de hacerlo, podemos ser, primero que nada, valientes, ¿no? Tenemos que ser también proactivos, tenemos que salir a buscar aliados entre gobierno, ONGs y trabajo muy cercano con los mismos clientes para poder ser creativos en establecer ciertas metas. ¿Cómo se podrían ver estas metas? Se podrían ver metas, por ejemplo, de reducción de exposición de nuestros portafolios a ciertos sectores, o de incremento de exposición a ciertas actividades como estos códigos de actividad sectorial sustentables que tenemos, incrementar nuestra exposición en el portafolio a estos códigos de actividad sectorial. Se pueden ver metas con clientes específicos, con carteras, con bancas, en la banca empresarial o en la banca corporativa. Se pueden ver como metas de trabajo, por ejemplo, por sector o por banca. Te pongo el ejemplo, estamos ahorita trabajando y explorando con la cartera inmobiliaria del banco, porque la posibilidad ahí de incrementar las eficiencias en el tema de huella operacional, en el tema ambiental sobre todo, con eficiencias en eficiencia energética, con la posibilidad de medir cuantitativamente el tema ambiental, que eso sabemos que la parte ambiental se mide cuantitativamente de una manera más... no es fácil, pero como más evidente que otros temas sociales, etcétera, estamos pensando si a esta cartera empezamos a revisar la posibilidad de ponernos metas para exigir ciertas certificaciones, por ejemplo, en el tema inmobiliario, ciertas certificaciones como todo el mundo conoce la certificación LEED u otras certificaciones de no solamente energía, sino de el uso de recursos en general en los bienes raíces. Entonces, ese es un tema. Hemos también explorado en el tema, por ejemplo, de turismo. El tema de turismo está expuesto además a la parte de biodiversidad y de áreas naturales protegidas. Tiene además el componente social de comunidades. El área de turismo nos da esta posibilidad. Hemos hecho pilotos gracias al trabajo en el Comité de Sustentabilidad del ABM, con ustedes, con la GZ, Gaby, con un cliente de turismo para revisar su exposición a riesgos climáticos y cómo le afectan al negocio. Entonces, te repito, sí está en nuestro futuro muy cercano. Estamos ya trabajando en encontrar de manera creativa, proactiva, buscando aliados y cómo hacer encontrar la forma de ir transformando estas partes en las carteras de crédito y en la parte de inversión también. La Afore 21 Banorte, la buena noticia es que recientemente ya manifestó que en cierto periodo va a tener su cartera una huella cero, una meta de net zero, que es lo más ambicioso y para la Afore más grande de México. Entonces, pues nos sentimos muy contentos de eso. Pero bueno, como te digo, requiere mucho trabajo, mucha capacitación, requiere equipo, requiere
ahora sí que mucho valor y pasión para que todo esto suceda. Muchas gracias, Marius, por compartirnos pues lo que está haciendo Banorte y cuáles son esas posibilidades que hay en sectores muy específicos y todo el grupo Banorte, cómo se está transformando desde la estructura para la congruencia en la operación, en los modelos de negocios y en el portafolio que siempre han demostrado. Y ya para cerrar en nuestra última segmento de preguntas, esta la dejo abierta a los tres. Tenemos aproximadamente entre 2.5 minutos para responder para cada uno y no debemos olvidar que nos encontramos pues en un contexto de crisis global, ¿no? Tanto contracción económica del desarrollo, impactos en salud y ambientales importantes, ¿no? Que nos ponen pues en un parteaguas muy importante de qué pasará y qué debemos hacer desde el sector que ustedes representan y cuál es el rol, ¿no? Que jugaría cada uno de ustedes en el sector que representan, pero con una visión de construir pues esta taxonomía de financiamiento verde para México, ¿no? Te cedo la palabra, Santiago, por favor, tienes 2.5 minutos. Sí, gracias. No, básicamente es acelerar los trabajos, como dice Marius, falta mucho por hacer y para una recuperación económica, social, como se requiere, necesitamos una taxonomía porque lo que sí es clarísimo es que no podemos regresar a lo que teníamos antes. La pandemia se sabe que muchos factores influyeron en ello, pero hay un origen de pérdida de biodiversidad que abre la puerta para más posibilidades. Otro asunto es que, si se sabe desde hace años en cambio climático, que la pérdida de la permafrost en las tundras canadienses y rusas, eso puede llevar también a que nuevos virus también salgan, virus que han estado congelados por más tiempo de la existencia del ser humano. O sea, nos van a exponer también a nuevas fuentes de potenciales enfermedades. Entonces, hay pérdida de biodiversidad, hay problemas de cambio climático, después pérdida de capacidad en la salud pública, también lo hemos visto, y gran inequidad social, donde vimos por muchos meses que las actividades más importantes para el sostenimiento de la sociedad eran de las peor pagadas para la gente. Entonces, todos esos problemas se tienen que atender. Hay que entender los límites de la taxonomía, porque la taxonomía no va a resolver todo. La taxonomía es una guía, se requieren políticas públicas, se requiere inversión o mecanismos para detonar el desarrollo de las actividades que van a ser verdes, sustentables, etcétera. Todo eso se requiere, entonces hay que trabajar mucho. Ahorita lo que tenemos que hacer es acelerar los trabajos. Lo que hace la Asociación de Bancos de México, ya hablará Juan Carlos de ello, es una propuesta a todo el sistema financiero sobre una forma de aproximación metodológica para acelerar este trabajo y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que impulsar que haya un acuerdo para lanzar este proceso, entendiendo que va mucho más allá, pero la taxonomía puede servir. Si el dinero que se va a inyectar en una recuperación sigue una taxonomía de este estilo, ya estamos un poco mejor de lo que estábamos antes. Gracias. ¿Y qué opinas tú, Marius? Bueno, yo coincido enteramente con Santiago que la taxonomía es como el trampolín para despegar una serie de cosas muy importantes en el tema de las finanzas sustentables y en el tema de la recuperación verde que todos deseamos, como dice Santiago, no volver a lo anterior, sino más bien a una nueva realidad más sostenible, más justa, más equitativa. Entonces, yo sí creo que de la taxonomía parten tantos temas de identificación, de medición, de posibilidad de establecer metas de manera nacional para el sector financiero, que sí considero que eso es lo que tenemos que estar, lo que tenemos ahorita que esforzarnos. También coincido, y no es que nada más quiera repetir lo que dijo Santiago, pero es que siempre tiene la razón, la verdad es que
tengo la suerte de escucharlo muchas veces. Pero también hay que imprimir a todo este trabajo interno en los bancos, allá afuera los consultores, allá afuera las ONGs, las reguladores, gobierno, todos los actores, ya tener un sentido de urgencia, ¿no? Esto no es un proceso para el cual tenemos tiempo, sino que ya vamos muy tarde, muy tarde, como para no ponerle e imprimirle un sentido de urgencia en este trabajo. Entonces, habemos muchos ya y cada vez mucha más gente y cada vez más capacitada intentando mover todo esto, y creo que se está moviendo, y pues a mí me da mucho gusto poder ser parte de esto y bueno, pues coincido que tenemos que construir una realidad distinta, ¿no? Y ponerle un lente sostenible para una realidad diferente. Gracias, Marius. Y cerramos con Juan Carlos. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos, sobre la pregunta? Gracias, Gaby. Pues sí, no, yo coincido con Marius y con Santiago. Creo que todos los que estamos conectados aquí coincidimos en que no queremos regresar a la normalidad, queremos construir una nueva realidad. Y creo que la taxonomía va a ser el punto de lanza para ello. Próximamente va a sesionar por primera ocasión el Comité de Finanzas Sostenibles del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. Creo que una aportación muy importante de la ABM a ese foro va a ser esta taxonomía, esta propuesta, este punto de partida en el diálogo, en la construcción de consensos. Creo que va a ser un acierto que en la gobernanza de este consejo o este comité pues se incorporen múltiples actores, no solo las autoridades financieras, sino que también tenga voz el sector privado, el sector financiero. Y en esto creo que es bien importante trabajar de la mano con el sector privado también, construir más sensibilización y trabajo en conjunto con el sector empresarial, con las cámaras, con las asociaciones, para generar una mayor demanda, porque en este tema siempre está la pregunta de qué es primero, si el huevo o la gallina, si tiene que haber demanda de los clientes para que hayan créditos verdes o bonos verdes, o si tiene que haber una oferta y como no la encuentran los clientes, pues no la piden. Entonces tenemos que buscar cómo detonamos esto y trabajar de forma muy acelerada con las autoridades para generar incentivos para que se mueva a mayor velocidad. Siempre que he tenido la oportunidad de conversar con gente que está inmersa en estos trabajos en sus países, les pregunto si ha habido algún incentivo, algún apoyo fiscal, y en principio todos me dicen que es el mercado y la revelación de información la que ha generado el avance. Pero creo que nuestra realidad latinoamericana, y entiendo que Colombia y Brasil también está trabajando en una taxonomía que podríamos recoger su experiencia, pero creo que siempre es bueno pensar en estímulos, y no tienen que ser solo estímulos económicos. Hay una cantidad de herramientas que tienen las autoridades locales y federales para generar facilidades, por ejemplo, administrativas, para que todos los clientes y las empresas que se dedican o se orientan a actividades menos contaminantes, pues tengan algún incentivo, algún dulce en el camino. No todo tiene que ser dinero. Las propias autoridades podrían reducir los consumos de capital o las reservas preventivas para riesgos, si es un crédito verde, porque está probado que es mucho más resiliente. En fin, creo que estamos en un momento crucial y las primeras sesiones de este Comité de Finanzas Sostenibles van a ser fundamentales para detonar acciones ya muy precisas que urgen, como dicen los dos ponentes anteriores. Pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Es lo bueno de ser la última sesión, que nos podemos alargar un poquito más. Pues muchas gracias, Marius, muchas gracias, Santiago, Juan Carlos, como siempre, por la amistad, por el apoyo, por la confianza que nos dan a la GIZ, y pues seguiremos trabajando. Y no sin antes invitarlos a que estén mañana en la sesión por la mañana y la tarde. Seguiremos tratando temas muy interesantes de financiamiento, y agradecerles por su presencia y también a los asistentes. Nos hacen llegar preguntas por las transmisiones, posteriormente se los haremos llegar. Muchas gracias por todo.